Bienvenido a la Radio Mundial Adventista. Gracias por sus consejos en este día. Buenos días, Henry. Buenos días a todos los oyentes de la Radio Mundial Adventista que se conectan a esta hora y que están pendientes para crecer en todas las áreas de la vida. Y sí, hoy vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver mucho con nuestra realidad. Y fue resultado de una pregunta que alguien me hizo. Y fue básicamente, ¿por qué debo ser yo rico? Sí, incluso pareciera que la sociedad antes nos dice que el dinero es malo, que todo lo que tenga que ver con prosperidad como que eventualmente le tenemos cierta apatía. Entonces me dijo, bueno, deme razones por las cuales yo debo ser rico, pero razones bíblicas. Así que el tema que hoy vamos a exponer se titula precisamente 10 razones bíblicas para ser rico. Y de hecho encontré muchas más, ¿sí? En la lista tenía como 18, pero escogí 10, sinteticé 10, y son razones 100% bíblicas por las cuales yo me debería esforzar, yo me debiese esforzar por cada día ser más prosperado. Ahora, quiero hacer aquí una advertencia inicial, y es la siguiente. En la Biblia, obedecer a Dios es sinónimo de sabiduría, y la sabiduría es sinónimo de prosperidad. Entonces todo esto está conectado. Finalmente, si yo obedezco a Dios, a la final de cuentas, pues voy a ser prosperado. Entonces es un resultado inevitable. Entonces básicamente, si yo le hago caso a Dios, a lo que Dios me dice en todo, voy entonces a ser prosperado según como me dice la Biblia. Eso es básicamente lo que me dice la Biblia a lo largo de sus páginas. Entonces, y de hecho, las razones que nosotros vamos a exponer hoy, que vamos a encontrar hoy en la Biblia, precisamente reflejan eso. Entonces, con base en eso, la primera razón, y que para mí es la más importante, y creo que con esta sola razón debiese ser más que suficiente para nosotros esforzarnos todos los días. Y aquí la palabra clave es esforzarnos por ser cada día más prosperados, ¿sí? Y no necesariamente ser más ricos. Ser más ricos nuevamente es un resultado inevitable. Entonces, hacerle caso a Dios, yo prefiero utilizar ese término. La razón por la cual nosotros debiésemos esforzarnos en hacerle caso a Dios y por ende ser prosperados y por ende pues muy probablemente ser ricos, es que es el plan de Dios. Sí, Dios quiere que usted y yo seamos prosperados. De hecho, en Jeremías 29:11 dice, Dios tiene planes de prosperidad para todos. ¿Sí? Mis planes, dice Dios, son planes de bien, planes de prosperidad. Yo quiero que les vaya bien, no mal, porque Dios quiere darnos un futuro con esperanza, un futuro de bien, un futuro pleno, satisfactorio. Es el plan de Dios. Y no podemos decir, no, es que Dios no quiere que yo sea prosperado. No, la Biblia me dice todo lo contrario. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados en todo. De hecho, en tercera de Juan 1 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, yo tengo que mentalizarme que Dios quiere que yo sea prosperado. Dios quiere que a mí me vaya bien. Y cuando yo le empiezo a hacer caso a Dios, inevitablemente Dios va a prosperar esa iniciativa, ese deseo. Así que hoy usted pregúntese, ¿qué estoy yo haciendo para acercarme a ese ideal de Dios? Y que inevitablemente, cuando yo me acerco al plan de Dios, pues voy a ser prosperado y pues muy probablemente me voy a convertir en un rico, ¿sí? Y no por el simple hecho de la codicia, porque la codicia sí es pecado, pero el hecho de hacerle caso a Dios. Entonces, la primera razón, y tal vez la más importante, es porque es el plan de Dios. Ahora, la segunda me llama la atención porque es una razón que a veces nosotros no consideramos. Y es que nosotros debiésemos esforzarnos por salir adelante, por tener éxito, porque a la luz de la Biblia es nuestra responsabilidad, particularmente con nuestro hogar. Está mal desde el punto de vista bíblico que yo desampare a mi hogar o que de pronto no sea lo suficientemente responsable económica y financieramente hablando con mi hogar, según lo que dice 1 Timoteo 5:8. Dios quiere que yo lo haga como responsable financieramente ante mi hogar, para cuidar de los míos. Dice 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos
y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Parecen palabras duras, pero es la realidad. Dios quiere, y el apóstol Pablo aquí está instando a Timoteo, que yo tengo que empezar a esforzarme por cumplir la voluntad de Él y proveer para los de mi casa. Está muy mal que yo como guardián de mi casa, como jefe de familia, como cabeza de hogar, simplemente no esté yo cuidando mi casa, mi hogar, que no le esté proveyendo lo necesario a mi esposa, o si es la mujer es la cabeza del hogar, entonces para sus hijos, para los que le rodean. Es responsabilidad que Dios nos pide que tengamos con los seres que amamos. Eso es lo que Dios pide que nosotros hagamos, que practiquemos, porque es nuestra responsabilidad. Así que si hoy usted se está preguntando ¿por qué debiese yo ser rico a la luz de la Biblia? Primero, porque es el plan de Dios, y segundo, porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Yo no puedo decir que no, yo vivo solamente con lo suficiente y pues que los niños o la familia miren a ver cómo sobreviven. No, es mi responsabilidad poder proveer, sostener mi casa, mi hogar. La tercera, porque es nuestra responsabilidad ante Dios. ¿Sí? No solamente es el plan de Dios, no solamente es nuestra responsabilidad con el hogar, sino que también es nuestra responsabilidad ante Dios. En Mateo 25, del versículo 14 al 30, la Biblia nos presenta una parábola, que es la parábola de los talentos. Y en esta parábola, Dios nos insta y nos anima no solamente a usar o conservar los talentos, sino a multiplicarlos. Tanto así que en esta parábola, el que conserva los talentos es considerado un siervo infiel. Los que son considerados fieles son aquellos que multiplican los talentos. Y qué triste es que nosotros no solamente los conservemos, sino que incluso los dilapidamos, los gastamos. Eso que Dios nos da, nos lo comemos, como decimos nosotros vulgarmente. Dios quiere e incluso nos insta, es una responsabilidad ante Dios, no solamente tomar eso que Dios nos ha dado, sino que y conservarlo, porque alguno podría decir, no, pero es que yo no me gasto o yo no dilapido aquí los recursos que Dios me ha dado. Pero es que ante la parábola, frente a esta parábola, según lo que dice la Biblia, el pecado es conservarlo. El pecado no presenta pecado gastarlo, el pecado es no multiplicarlo. Entonces, ante Dios, yo estoy obligado a multiplicar todos los recursos que Él me ha dado. Entonces yo tengo que esforzarme, y de hecho en esta parábola el que no se esforza en multiplicarlo llama siervo inútil y fiel, e infiel. Entonces, ojo, no solamente es el plan de Dios, no solamente es nuestra responsabilidad ante nuestro hogar, sino también nuestra responsabilidad, y yo diría que tal vez nuestra obligación ante Dios, esforzarnos por multiplicar lo que Dios nos ha dado. Ahora, ya más allá de estas responsabilidades, hay algunos beneficios. Y entonces, esta cuarta razón es porque pues, me beneficia a mí. O sea, no nos digamos mentiras. Quien más se va a beneficiar de poder aumentar nuestra capacidad de poder vivir mejor, somos nosotros mismos. Y es interesante porque Dios finalmente, así como un buen padre quiere lo mejor para sus hijos, bueno, Dios también quiere eso con nosotros. Dios lo quiere por nuestro propio bien. De hecho, en 3 de Juan 1:2, como dice la Biblia, amado, yo sé que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos bien. Dios quiere que disfrutemos. Y de hecho, este principio de la estabilidad me gusta, por ejemplo, cuando en Proverbios 15:6 dice la Biblia: en la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. Dios quiere que nosotros vivamos bien, vivamos tranquilos. Qué bueno es poder llegar a casa y saber que hay suficiente en casa. Y de hecho, para una mujer no hay cosa más satisfactoria saber que en su casa, que en su hogar está plena, que tiene todo lo necesario. Y a mí siempre me ha gustado pensar que cuando estaban Adán y Eva, cuando Dios crea a Eva, ya todo el hogar estaba con las necesidades satisfechas.
no le faltaba nada. Y yo como hombre tengo que aprender que yo para poder conseguir pareja, yo tengo que satisfacer las necesidades del hogar. Y cuando esto no sucede, empiezan los problemas en la pareja. Y por eso es que a veces, y casi siempre cuando estoy en terapia con pareja, por lo general hablamos de estos temas, porque no es lo mismo la forma en que piensa un hombre a la forma en que piensa una mujer. Y las necesidades del hombre son diferentes a las de las mujeres. Pero es interesante que cuando llegamos a las cosas del dinero, hay mucha afinidad. Uno como proveedor y el otro por estabilidad. Ambos necesitamos del dinero o vemos el dinero de forma que nos satisface y nos da bienestar a cada uno de nosotros. Y me gusta, por ejemplo, lo que dice en Levítico 26, 3 al 5, porque Dios promete que si le hago caso, por decirlo así, si cumplo lo que Él me está instando a hacer, porque básicamente todo esto se resume en hacerle caso a Dios. Dios me está dando ciertos consejos, pero si yo le hago caso a Dios, dice Levítico 26, comeréis a saciedad y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? A veces nosotros vivimos en ansiedad, vivimos en preocupaciones, vivimos en esta vida desesperados porque tal vez el dinero no me alcanza, porque tal vez tengo muchas deudas, pero ¿qué pasaría si yo le hiciera caso a Dios? Y cada vez, y ojo, cada vez que yo busco hacer la voluntad de Dios, Dios bendice. El problema es que muchos de nosotros queremos hacerle caso al gurú financiero de turno, a este experto aparentemente de finanzas, pero que no teme a Dios. Y por eso es importante que nosotros vayamos a la Biblia, porque Dios prospera el camino de los que buscan agradarle a Él. Entonces, cuando yo le empiezo a hacer caso a Dios, Dios empieza a cumplir las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Y en este caso, en el caso de Levítico, es que si yo le hago caso a Dios, no me va a faltar nada. La obediencia a Dios, a los mandamientos divinos, me da una especie de seguridad personal. Y por ejemplo, dice Salmo 37, 25, el rey David dice que no ha visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Por eso yo tengo que empezar a mentalizarme a hacerle caso a Dios. Tal vez al principio me voy a sentir incómodo porque voy a hacer no lo que a mí me parece, sino lo que a otro le parece. En este caso es lo que a Dios le parece. Y aunque suene muchas veces paradójico o contraproducente, contraintuitivo, porque hay consejos que Dios nos da que uno dice, pero ¿cómo? O sea, esto no me suena lógico, pero es que Dios muchas veces no nos dice el por qué. Simplemente nos dice, háganme caso. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y a veces como cuando uno, un niño le está tratando de explicar cosas que uno sabe que por más que se las explique no lo van a entender. Uno simplemente le dice, hágame caso. Esto es lo mejor para usted. Y Dios quiere nuestro bienestar personal. Y por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:12, el apóstol Pablo nos aconseja a trabajar con quietud para comer nuestro propio pan. Es bueno también ser independiente financieramente, no ser una carga los unos a los otros. Dios quiere que vivamos tranquilos y que no estemos esperando que otro nos dé o que seamos una carga para otras personas. Y eso es indispensable a la hora de gestionar bien los recursos que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Así es, Ricardo, qué importante lo que se está mencionando a esta hora. Les recordamos a todos nuestros oyentes, estamos al día con las finanzas con el ingeniero Ricardo Obregón de finanzasbiblicas.com desde el eje cafetero en Colombia, en vivo y en directo. Nos acompaña y aprovecho para saludar a algunos oyentes que desde Barranquilla están reportando sintonía y es nuestro amigo Manuel Tobar. También por allí nos está reportando sintonía Esmeralda Lizarazo desde Chile, con la señal internacional de la AWR Colombia. Un comentario adicional, Ricardo. Lo importante, primero que todo, entender que la riqueza no tiene que ver con el poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo puede ser parte de la riqueza, mas no la riqueza necesariamente es poder adquisitivo. ¿A qué quiero ir con esto? Que hemos confundido la riqueza con el poder de tener dinero o flujo de dinero y entonces allí es donde se presenta el problema, porque seguramente para muchos de nosotros el dinero nos hace egoístas o nos hace desviar de una actitud cristiana adecuada y muchos tienen el prejuicio de hablar de la riqueza o del joven rico que describe en la Biblia Jesús y le dice no, más fácil que un camello entre por
el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Entonces decimos, no, es que los ricos definitivamente no van a ir al cielo, así que yo no voy a ser rico porque si soy rico me pierdo. ¿Qué piensa usted de eso? Es un pensamiento común, bastante recurrente, pero si nos fijamos, por ejemplo, en los grandes personajes de la Biblia, eran muy ricos y terriblemente ricos. Y alguna vez creo que aquí explicábamos que el dinero en realidad es un multiplicador de lo que yo soy. Entonces, pues si yo soy malo cuando tengo dinero, pues eso básicamente va a multiplicar eso que yo ya soy. Yo voy a ser mucho más malo. Si tengo un vicio con lo poco, pues cuando tenga mucho, ese vicio se va a multiplicar. Pero si yo hago buen uso de los recursos que Dios me da en lo poco, por eso Mateo 25 dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Pues cuando tenga mucho, voy a hacer mucho más bien. Y de hecho, más adelante vamos a hablar sobre ese asunto. Entonces tenemos que aprender que el dinero en sí mismo no es el malo soy yo, pero cuando tengo dinero, eso se multiplica y se amplifica. Entonces yo tengo que aprender a ser fiel en lo justo, fiel en lo poco, para poder, cuando tenga mucho, pues voy a seguir siendo fiel. Entonces ese es el principio fundamental que yo tengo que aprender aquí. Entonces repasemos los 4 que hemos estudiado hasta ahora. ¿Por qué debo yo ser rico o pues ser prosperado, o más bien hacerle caso a Dios? Bíblicamente hablando. Primero, porque es el plan de Dios. Dios quiere que yo sea prosperado. Segundo, porque es nuestra responsabilidad ante nuestro hogar. Tercero, porque es nuestra responsabilidad ante Dios de multiplicar. Dios nos exige que nosotros multipliquemos lo que Él nos da. Y cuarto, porque nosotros somos los principales beneficiados. A nosotros nos va a ir bien haciéndole caso a Dios. Todo lo que Dios nos dice es porque pues, nos beneficia a nosotros a la larga, ¿sí? Ahora, quinto, porque nos ayuda a enfocarnos en lo importante. Y esto puede sonar contraproducente puede sonar raro, porque acabamos de decir que el dinero es un multiplicador de lo malo que yo pueda llegar a ser. Pero fíjense que el dinero nos da tranquilidad, nos da estabilidad. Y me gusta cuando en Mateo 6 me dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ojo, a mí me gusta este texto porque normalmente se ha usado es para buscar las cosas espirituales, pero este texto no solamente me dice que busque las cosas espirituales, me dice busca primero el reino de Dios y su justicia. Son un solo paquete. ¿Y dónde encuentro la justicia de Dios? En la palabra de Dios, haciéndole caso a Dios. Y cuando yo le hago caso a Dios, cuando sigo sus mandamientos, cuando sigo sus recomendaciones, cuando sigo los consejos de ser un buen administrador de los recursos que Él me da, de no tener deudas, de todo este asunto, dice que las demás cosas vendrán por añadidura. Y las personas que adquieren estabilidad económica, y es muy interesante, empiezan a cumplir sus sueños. A veces las personas dicen, no, a mí me gustaría, no sé, viajar, conocer, comprar mi casa, conseguir este tipo de cosas, o simplemente me gustaría dedicarme a mi pasión. Y es algo muy interesante porque normalmente cuando, digamos, en el camino financiero de prosperidad financiera tradicional o digamos del mundo, casi siempre el camino es, ok, me estabilizo yo en mi hogar, si estabilizo mis finanzas personales, y luego en mis finanzas personales entonces empiezo yo a organizar mi negocio y finalmente entonces empiezo a trabajar en las inversiones. Lo interesante es que cuando, y esto es un patrón común, todas las personas compran este patrón, cuando estabilizan sus finanzas personales, cuando ya a nivel personal está funcionando todo bien, empieza a fluir, las personas se desvían de ese camino que uno desearía que siguieran. Simplemente dicen, no, yo estoy estable, yo más bien, ¿por qué no me dedico a hacer lo que a mí me gusta? Lo que yo quiero. Y entonces las personas ya no quieren seguir trabajando lo que venían trabajando, ya no quieren seguir haciendo lo que venían haciendo porque ya están estables, y entonces ya no les preocupa tanto cosas que normalmente le preocupaban, sino que ahora dicen, yo ¿por qué no me dedico más bien a hacer esto que yo siempre he soñado hacer? Y esa satisfacción, es eso de enfocarnos a lo importante, nos da una satisfacción, una plenitud impresionante. Si es algo que particularmente el Ministerio de Finanzas Bíblicas.com motivamos bastante, y es que cuando yo busco hacer la voluntad de Dios, me empiezo a enfocar en lo realmente importante, me empiezo a dar cuenta
cuán importante es mi familia, cuán importante es mi hogar, cuán importante es disfrutar de lo que tengo alrededor, cuán importante es poder disfrutar de la naturaleza, cuán importante es poder disfrutar de los míos, de hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, de poder servir a los demás, de lo que me da plenitud y satisfacción, de poder ir a visitar un ancianato, de hacer este tipo de cosas. Y entonces, cuando yo tengo estabilidad, si yo no tengo estabilidad financiera, yo estoy preocupado por salir de deuda, estoy preocupado porque tengo estas cuentas, porque tengo un montón de obligaciones. Pero cuando le empiezo a hacer caso a Dios, se estabilizan las cosas. Ya no tengo ese nivel de ansiedad, de preocupación, de estrés. Y entonces es allí cuando empiezo yo a darme cuenta qué es lo realmente importante para mí, qué es lo que realmente me da satisfacción. Y se me quita a mí un montón de preocupaciones, se me aclara el camino y puedo ver las cosas mejor. Por eso Dios nos pide a nosotros, Dios quiere que nosotros nos enfoquemos y que prosperemos. Porque es que Dios quiere que nosotros vivamos bien, vivamos tranquilos. De hecho, leí un estudio de la Asociación de Psicología Americana, y mencionaba que casi el 70 y pico por ciento, 78, 79% de las personas sufren de ansiedad. Y casi siempre esa ansiedad en gran parte está definida por las finanzas, porque están preocupados que necesitan ir a trabajar, que necesitan hacer un montón de cosas porque tienen problemas financieros. Así que, ¿qué pasaría si yo le empiezo a hacer caso a Dios y empiezo a hacer lo que Él me pide? Esos pequeños pasitos, consejos. Por eso Dios quiere que nosotros seamos prosperados, porque cuando sucede eso, mi ansiedad se reduce, puedo yo vivir más en paz, puedo dormir tranquilo. Sexto, porque voy a tener más y mejor vida. Está muy relacionado con el anterior. En Proverbios 3, 1 y 2, el rey Salomón nos aconseja guardar los mandamientos de Dios para prolongar los años de vida y tener paz. No es lo mismo llegar a nuestra vejez sin nada, a poder llegar a nuestra vejez con unos buenos ahorros, con estabilidad, que tal vez por lo que hicimos a lo largo de nuestra vida, pues nuestro cuerpo, nuestra mente se desgastó, y poder decir, ok, estos últimos años los voy a vivir bien, porque tengo cómo. Y no que tenga yo que depender de alguna pensión del Estado, o peor aún, que me toque a mí sostenerme por la caridad y la dadivosidad de los que me rodean, de mis familiares, o incluso en muchos casos, como mis familiares no se hacen responsables, entonces me enviaron a mi ancianato o un asilo. Qué triste, sino que yo pueda decir, vea, yo me esforcé, hice lo que Dios quiso que yo hiciera, y entonces ahora puedo vivir mis últimos años tranquilo, porque cumplí la voluntad de Dios. Así que el seguir los principios divinos no solamente nos añade años a la vida, sino que mejora nuestra calidad de vida. Y eso a la larga pues nos ayuda a protegernos de tiempos de necesidad. Dice Eclesiastés 7:12 que el dinero es un refugio. El sabio Salomón a través de Eclesiastés nos dice, vea, si usted quiere seguridad, pues aplique todos estos principios. A la larga, usted va a poder tener paz, estabilidad. Así que, como sucedió con José, 7 años de abundancia, bueno, pero guardó para los 7 años de escasez. Séptimo, qué satisfactorio es poder dejar un legado. Una de las razones para que nosotros nos esforcemos para prosperar es para poder dejarle un legado a nuestros hijos e incluso a nuestros nietos. La Biblia nos lo dice en Proverbios 13:22, dice, el bueno dejará herencia a sus hijos y a los hijos de los hijos. Y cuando yo gestiono bien lo que Dios me ha dado, qué bueno es poder uno ya cuando crezca poder ir con sus hijos y le puede uno decir, vea, esto, si usted empieza a aprender estos mismos principios, eso usted lo va a poder administrar también. Usted va a también poder construir su propio, digamos así, su propia riqueza. Usted va a poder construir su propio futuro, porque le podemos transmitir estos principios, estos valores a la siguiente generación y poder sentir uno que ese trabajo que uno hizo no se perdió, sino que lo puede legar a la siguiente generación. Esto da una satisfacción y una plenitud inmensa. Y yo estoy seguro que hay muchas personas, de hecho, nosotros como padres, ¿por qué nos esforzamos? Porque nuestros hijos en cierto modo puedan heredar eso de nosotros, que les podamos entregar
Y Dios quiere que nosotros lo hagamos, que lo practiquemos, porque eso da satisfacción para nosotros. Octavo, para ser testimonio. Y esto es, digamos, este sí es más conocido, pero mal usado. ¿A qué me refiero? Normalmente, cuando hablamos de prosperidad, muchas personas se fijan mucho en el bienestar personal. Y sí, es cierto, Dios quiere que nosotros seamos prosperados, que vivamos bien. Pero yo tengo que aprender que la razón fundamental por la que Dios quiere que yo sea prosperado es para poder ser testimonio a los que me rodean. Que a través de la prosperidad que Él me da, los demás puedan decir, y como dice Deuteronomio 28 y Deuteronomio 4, bueno, hay varias citas alrededor de esto. Dice, cuando los demás vean que yo estoy siendo prosperado, se van a preguntar, ¿y este por qué es prosperado? ¿Por qué le está yendo bien? ¿Cuál es el secreto de su prosperidad? Y entonces nosotros vamos a decir, vea, es que yo le estoy haciendo caso a Dios. La fuente de mi prosperidad es porque yo le hago caso a Dios, porque yo tengo un Dios a quien le hago caso. Y entonces van a querer conocer también a ese Dios. Esa es la razón fundamental y que se nos presenta en Deuteronomio 28. Dice, serás bendecido al entrar y al salir cuando tengas hijos, bueno. Y si yo soy próspero, si le hago caso a Dios, voy a ser prosperado de tal manera que le llame la atención de las personas que me rodean. Y entonces cuando las personas empiezan a fijar en mí, van a ver en primera instancia la prosperidad, porque no nos digamos mentira, la prosperidad llama la atención. Pero cuando soy prosperado y empiezan a ver mi prosperidad, empiezan a conocerme a mí. Y entonces de esa manera voy yo a poder contarles, y es una razón evangelística, el evangelio está aquí. Y por eso es que Dios en la Biblia, incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esa tierra, habló más del dinero que cualquier otra cosa. Porque nosotros necesitamos aprender que cuando yo prospero, el evangelio prospera. Cuando yo prospero y le hago caso a Dios, puedo servir de testimonio a los demás. Puedo hacer que el evangelio se multiplique y cumplir la gran comisión de Mateo 28. Entonces, hagámosle caso a Dios. Y noveno, no solamente para hacer testimonio a otros, sino para hacer bendición a otras personas. Y Proverbios 11:25 me lo deja muy claro. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y 1 Pedro 4:10 dice que, nos dice que debemos usar los dones recibidos para servir a otros. Así que cuando yo soy bendición, no solamente llamo la atención, sino que inevitablemente es para ayudar a otros. Yo recibo verticalmente, pero tengo que beneficiar horizontalmente. Entonces yo tengo que convertirme en canal de bendición hacia las demás personas. Tengo que convertirme en ese medio en que Dios puede bendecir a otros. Pero qué triste es que a veces alguien necesite ayuda y yo no pueda otorgársela porque pues no he hecho una buena gestión de los recursos que Dios me ha dado. Es que no tengo. Me gustaría ayudar más, pero no puedo. Porque estoy como decimos en Colombia, estoy con un montón de culebras. Y no puedo salir yo adelante o no puedo ayudar suficiente porque no he podido hacer una buena gestión de los recursos que Dios me ha dado. En cambio, si yo le empiezo a hacer caso a Dios y empiezo a prosperar, empiezo a tener más riqueza, voy a poder ayudar más, voy a poder compartir más, voy a poder dar más. Y entonces, pues nosotros finalmente pues la prosperidad nos da recursos y pues oportunidades de servir a los demás. Y finalmente eso es lo que Dios nos mandó. Por eso es imperativo que nosotros empecemos a ser un poquito más conscientes que tenemos que empezar a esforzarnos por hacerle caso a Dios para que seamos prosperados y poder servir más y mejor. Y por último, número 10, para poder promover el evangelio. Fíjense que finalmente todo esto está conectado. Es lo que yo llamo un embudo de ventas divino. Todo esto finalmente se resume en una cosa: en que el evangelio sea prosperado. En Filipenses 4, 15 al 17 se nos presenta un caso donde el apóstol Pablo muestra que el hecho de que las personas apartaran un poco para apoyar el evangelio hizo prosperar el evangelio, hizo que avanzar el evangelio en su tiempo, porque las personas hicieron provisión para poder ayudar en esta misión.
Y entonces, cuando yo empiezo a ser prosperado, yo puedo no solamente, fíjense que todo se conecta. Las personas empiezan a ver que yo soy prosperado, empiezo a llamar la atención. Y entonces empiezo yo también, como tengo cómo, puedo también ayudar a otros. Y entonces todo esto, las personas dicen, hey, yo quiero saber más de eso. Entonces van a poder conocer más de Dios. Y aparte de eso, como tengo cómo, voy a poder apoyar a las personas que trabajan directamente en el ministerio de Dios. Entonces fíjense que todo está conectado. Y entonces el evangelio se empieza a extender. La prosperidad económica va a convertirse en prosperidad para apoyar a las misiones y las obras de las iglesias y ese tipo de cosas. Entonces yo necesito empezar a ser prosperado en todo. O sea, no es cuestión de decir yo levanto mis manos y aquí el Señor me va a bendecir y el dinero va a llegar solito. No, así no funciona en la Biblia. Yo tengo que empezar a esforzarme, empezar a trabajar por eso. Y quiero finalizar y concluir con una reflexión. Todo esto me debe instar a mí a ser más generoso y más agradecido. Y esto me gusta porque a nivel de negocios, esto se ejemplifica muy, muy bien. Hay un término en negocios que se llama flywheel, que es básicamente una espiral ascendente. ¿En qué consiste? Dios me da a mí. Cuando me da a mí, entonces yo no solamente debo ser agradecido, sino tengo que ser bendición para los demás. Y cuando soy bendición para los demás, entonces Dios, al ver que yo estoy siendo bendición para los demás, entonces me da más para poder ser aún más bendición para los demás. Fíjense que empieza allí la espiral ascendente. Y por eso, entonces, me gusta lo que habla 1 Corintios 9, donde habla de la siembra y la cosecha. Normalmente utiliza este texto para otros contextos, para otras situaciones, pero a mí siempre me ha gustado pensar que esto de la siembra y la cosecha implica cómo yo tengo que utilizar esta prosperidad que Dios me da de forma más efectiva, de forma que yo pueda alcanzar a más personas. Yo tengo que empezar a mentalizarme que yo no soy el dueño de las cosas que tengo, sino que yo soy simplemente un mayordomo, un medio para evangelizar, un medio para alcanzar, un medio para ser bendición a los demás. Un instrumento de Dios a la larga. Y finalmente esto de esas razones, básicamente para ser rico, es un resultado inevitable. O sea, la riqueza es un resultado inevitable. Como dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. Cuando yo le hago caso a Dios, la riqueza llega por añadidura. Yo no debo buscar la riqueza como único fin. Mi fin debe ser obedecer a Dios, hacerle caso a Dios y convertirme en un instrumento de Dios. La riqueza vendrá por añadidura. Al final de todo esto, lo que sucede es que somos mejores cristianos. Ese es el resumen de todo. La razón fundamental es porque esto nos hace mejores cristianos. Entonces repasemos las 10 razones que hoy estudiamos o por las cuales nosotros debemos esforzarnos para ser más ricos. Primero, porque es el plan de Dios. Dios quiere que seamos prosperados. Segundo, porque es nuestra responsabilidad con nuestro hogar, sostenerlo. Tercero, porque es nuestra responsabilidad ante Dios. Cuarto, porque nosotros somos los principales beneficiados. Quinto, porque nos ayuda a enfocarnos en lo importante, a tener tranquilidad, y pues eso nos lleva a enfocarnos en lo realmente importante. Sexto, porque esto nos da más vida y más vida y calidad de vida. Séptimo, porque nos permite dejar un legado a las siguientes generaciones. Octavo, porque nos podemos ser testimonio. Noveno, porque no solamente somos testimonios, sino porque somos bendición para otros. Y décimo, porque nos ayuda a promover el evangelio. Así que con esto, yo espero que usted a partir de hoy, si alguno pensaba aquí que no hay razón para esforzarme en adquirir riquezas, si yo lo hago con la motivación correcta, con el objetivo correcto, Dios va a prosperar esos sueños, esos anhelos, esos objetivos, esas metas. Y cuando yo le empiezo a hacer caso a Dios, también el Señor empieza a prosperar. Eventualmente va a haber algunos sacrificios, sí. Eventualmente puede que haya alguna dificultad en el camino. Por supuesto, el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Dios nos dejó todos estos consejos, todos estos lineamientos para vivir nuestra vida, Dios va a prosperar. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe también qué es lo que nos da más plenitud, porque finalmente nos vamos a empezar a dar cuenta que el dinero no lo es todo,
que va a llegar un punto que sí, el dinero nos satisface ciertas necesidades. El dinero nos da cierta plenitud, cierta tranquilidad. Podemos ayudar, pero finalmente el dinero en sí mismo no es el objetivo. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que, hey, la satisfacción que me da poder ayudar, poder ser generoso, poder apoyar, ser parte de este engranaje divino, es lo que me va a dar más, una razón más, un sentido más de vivir con plenitud y con tranquilidad. Así que espero que hoy meditemos en estas 10 razones y que empecemos a esforzarnos en ser prosperados de acuerdo con la voluntad de Dios. Pues Ricardo, muchas gracias, en serio, muchas gracias por estos consejos tan importantes y sobre todo porque va a ayudar a liberarnos de muchos prejuicios acerca del tema y también va a motivar a nuestra vida esa búsqueda de real y saludable de una mejor calidad de vida. Por supuesto que Dios quiere que nosotros seamos ricos, no solo ricos materialmente, sino en espíritu, pero si tenemos la oportunidad de tener un poder adquisitivo importante, que nuestro corazón, con la riqueza espiritual, pueda hacer que ese dinero tenga un valor y tenga una importancia para la misma obra de predicación y para beneficiar a muchos. Ricardo, siempre en puntos suspensivos porque hay más temas. Le esperamos el próximo martes. Recuerde usted la cita con el ingeniero Ricardo Obregón, 9:15 de la mañana. Todos los martes aquí estaremos en la Radio Mundial Adventista para que usted se conecte. Si desea alguna asesoría o pregunta adicional, puede hacerla al número WhatsApp. Atención, número WhatsApp, +1 505 302 1212. Le repito la línea WhatsApp en la cual el ingeniero le va a responder sus dudas e inquietudes acerca de estos temas financieros enmarcados en la Biblia o en contexto con la palabra de Dios. +1 505 302 1212. +1 505 302 1212. Ingeniero, un feliz día, bendiciones para usted. Feliz día y bendiciones para todos ustedes también. Un abrazo.